Hola amigos, bienvenidos a la sección La Entrevista del programa Miradas. Esta vez tenemos como invitada a la doctora cum laude en comunicación, área disciplinaria de comunicación organizacional. La tenemos desde Colombia, invitada por la maestría en gestión estratégica de la comunicación aquí de la UCA. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. El curso que ha venido usted a impartir es sobre gestión de la comunicación de crisis. Antes que nada quisiéramos nosotros saber qué se entiende por crisis en una empresa, una institución. Claro. Bueno, sí, es el punto de partida, ¿no? Porque además en los tiempos que corren nos hemos acostumbrado como a hablar de crisis y ponerle ese adjetivo a todo, ¿no? Como que sentimos que todo el tiempo estamos en crisis. Entonces, lo primero para poder hacer una gestión efectiva es saber realmente qué es crisis. Entonces, pues de una manera muy sencilla podríamos definir que una crisis es una situación inesperada que puede afectar el funcionamiento de una organización, de una institución. Normalmente una crisis está marcada porque pues es sorpresiva, no se está esperando, es única, porque así de pronto la organización haya vivido otras experiencias de crisis, siempre la que llega en ese momento pues tendrá unas características muy especiales y nunca va a ser igual a otra. Casi siempre hay unas víctimas, en el sentido que no siempre estamos hablando que sean unas víctimas porque pasó algo mortal o tal, pero sí puede ser unas personas que resultaron afectadas por algo y pues siempre estarán unos afectados. Una crisis puede surgir por un problema interno o externo a la organización y normalmente pues es algo que no se tiene obviamente planificado, entonces de ahí que es tan importante poder tener una gestión de crisis, o sea, el estar preparado para una situación así. ¿De qué manera se entrelaza la comunicación o interviene la comunicación en estas circunstancias? Bueno, la comunicación es una variable vital a la hora de gestionar una crisis. Por supuesto, cuando se hacen todos los diseños de planes o de manuales de crisis, pues el tema de comunicación es como uno de los módulos, ¿sí?, vitales dentro de toda la gestión, porque nosotros desde comunicación realmente lo que tratamos es de trabajar en cuanto a la afectación que puede tener la reputación y la imagen de nuestra organización. Entonces, la comunicación pues viene a ser esa variable estratégica que puede aportar dentro de toda la gestión de crisis en general para que la imagen, el relacionamiento, los vínculos, la reputación de nuestras marcas, que puede ser de las marcas corporativas, de las marcas producto, de ese nombre de nuestra institución, pues el ideal es que no resulte afectado o que resulte mínimamente afectado, ¿no? Y en caso de ser afectado, pues también saber desde comunicación estar y tener previsto qué medidas podemos tomar para trabajar en ello. ¿Quién tiene que dar el primer paso cuando sucede este tipo de crisis? ¿La gente del departamento de comunicaciones, la jefatura, la gerencia de la empresa? Pues a ver, primero es importante entender que en ese plan o en ese manual de crisis, por ejemplo, debe quedar muy claro. Primero, quiénes conforman el comité de crisis, ¿sí? Y segundo, dentro de los muchos puntos que se deben desarrollar en ese manual, se debe dejar allí muy claro cómo va a ser el tema de quién va a dar como la alarma, ¿no? Quién va a activar la crisis, quién va a decir o cómo se va a decir que es una crisis, quién va a definir que es una crisis. Y en esto tiene ya mucho que ver el tipo de organización, o sea, no hay como un estándar donde se diga, bueno, es que se define que la crisis para todos los tipos de organizaciones, por ejemplo, del sector privado o del sector público, es esto. No, cada organización, de acuerdo también a su cultura corporativa, al sector en el que está, en cuanto al mismo entorno, debe definir, y eso queda en el mismo manual, ¿sabes? En el mismo manual, por ejemplo, queda la definición de qué es crisis para esa organización. O sea, no es lo mismo una crisis que puede tener una aerolínea, ¿sí?, que unas crisis que pudieran tener una ONG o una crisis que pudiera tener una alcaldía, ¿sí? O sea, son situaciones diferentes, con lo cual la definición de crisis es vital para empezar a desarrollar
todo ese diseño y toda esa planificación para que sea estratégica dentro de la organización. Entonces hay un apartado dentro del manual que tiene que ver con la activación y pues hay muchísimos modelos, ¿sí? Por ejemplo, uno que justamente hoy estábamos viendo en la clase es algo realmente que tiene que ser muy sencillo. O sea, el activar una crisis no puede tener mayores burocracias porque si no, por ahí ya empezamos mal, ¿no? En este modelo, por ejemplo, que estábamos viendo, se presenta una situación y puede ser que una persona a nivel interno o a nivel externo lo vea, se entere, tal, entonces se lo tiene que comunicar al departamento de comunicaciones. El departamento de comunicaciones revisa y como tiene la formación, su gente, y tiene el conocimiento de qué serían crisis para la organización, entonces lo orienta hacia el área que estaría involucrada en esto, porque uno puede tener una crisis a nivel financiero, puede ser una crisis en la infraestructura, por ejemplo, puede tener una crisis a nivel de un rumor, por ejemplo, sobre un producto, se puede tener una crisis económica, se puede tener una crisis por un accidente que de pronto tuvo, por ejemplo, uno de nuestros empleados. O sea, es infinito pues, la cantidad de situaciones que pudieran generar de pronto una crisis. No todo desemboca en una crisis, porque hay situaciones que pueden ser de conflicto, que no tiene por qué ser crisis. Hay algunas que pueden ser controversias, que no tienen por qué ser crisis. Hay algunas que son más riesgo o emergencias, ¿sí? Que no desembocan en que sea una crisis. La diferencia está en cómo yo la gestiono, ¿sí? Para que de pronto una situación no me desemboque y llegue a ese punto tan crítico. Pero algunas donde, pues sí, de partida nos llevan a esa crisis. Porque también hay niveles de crisis, ¿verdad? Me imagino que hay situaciones críticas dentro de una empresa o institución que no salen afuera de la institución. ¿En qué momento es determinante para que esta crisis se quede en casa, digamos? Bueno, es importante dentro de estas gestiones de comunicación de crisis hacer el levantamiento justamente de riesgos. Entonces allí hay varias metodologías que se pueden utilizar, que hoy también, entre ayer y hoy, estuvieron los participantes del curso que venimos a dictar con unos casos que han estado trabajando, estuvieron diseñando la matriz de riesgos. Entonces a esos riesgos además se le hace un análisis en cuanto al impacto que pueden tener en la organización y el nivel de vulnerabilidad que pueda tener la organización. Además, la relación que puede tener cada uno de esos riesgos, por ejemplo, cuáles serían los públicos afectados, las audiencias afectadas, ¿sí? Por ejemplo, qué recursos internos se necesitarían para gestionar ese riesgo y hasta qué recursos externos. Esa es una metodología entre muchas, pero por ejemplo esa era la que estábamos viendo hoy. Entonces tú ya haces como un mapeo y tú lo llevas como a unos cuadrantes donde ese mapa te da como un semáforo, ¿no? Según el impacto y según el nivel de vulnerabilidad, pues puede ser alto, medio o bajo. Entonces, según esos niveles, pues así será también el abordaje que tú tengas en la gestión de esa crisis. Para ponernos un poco más en ejemplos, aquí en el país ha habido empresas que su tipo de producción ha generado altas contaminaciones y ha sido comprobado. El nombre de la empresa obviamente está señalado. ¿Cómo se levanta la imagen de esta empresa? Con la sinceridad, decir nosotros aceptamos el error, con evadir la crisis, el problema. ¿Cómo pudiera hacerse en este caso? Bueno, lo primero, ¿no?, sería haber evitado la crisis, ¿verdad? Y la forma de evitar la crisis es tener unos comportamientos responsables como organización. Cuando se llega a estos temas, por ejemplo, de contaminación, es muy difícil que las directivas no supieran, ¿no?, lo que está sucediendo. Ojo, de pronto podía darse alguna situación donde quizá no tuvieran la conciencia o toda la información suficiente para que se dieran cuenta de todo el impacto que estaban teniendo. Pero bueno, sucedió. Pues después de ya sufrir esa crisis, algo bien importante es cerrar la crisis, ¿sí? Porque fíjate que la crisis tiene 3 etapas, que es la precrisis, la crisis y la postcrisis.
En la precrisis es el momento en el que tú, con tranquilidad, donde no ha pasado nada, ¿sí?, tú preparas y diseñas todo el plan y el manual de crisis, ¿sí?, para tener todo listo, todo organizado, hasta los comunicados, todo cómo se va a activar, quién es el comité de crisis, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, todo queda en un documento para poderlo aplicar en el momento de la crisis. Se dio la crisis, se hacen todos unos seguimientos, se hacen unas revisiones. En la post-crisis, porque a veces sucede que hay muchas organizaciones que no tenían nada trabajado en la precrisis, pero sí, de pronto ya en la crisis hasta solicitan y pueden tener algunos apoyos desde asesoría o todo esto, ya se puede ir recogiendo. En la post-crisis se tiene que evaluar, lo primero es evaluar hasta dónde fue afectada la reputación y la imagen de su organización. Entonces se hacen auditorías, se pueden hacer, pues, aplicar diferentes técnicas para evaluarlo, para ver hasta dónde pudo afectar, porque puede ser una afectación donde te puede estar, por ejemplo, así, afectando los volúmenes de ventas, puedes estar teniendo unas protestas frente a las plantas o a la sede corporativa. Puede estarte generando una cantidad de problemas a nivel económico, financiero, social, de permisos, por ejemplo, con el gobierno. Entonces, hay que evaluar hasta dónde esa crisis ha afectado y, por supuesto, a nivel reputacional. Ya cuando tú tengas esa evaluación, pues tendrás que ponerte en la tarea, ¿no?, de diseñar todo un plan estratégico de comunicación para el reposicionamiento de imagen y para el reforzamiento de la reputación. Dependiendo de la naturaleza de la empresa. Claro, siempre en la comunicación, y algo bien importante es que la comunicación, además algo muy importante es que no debemos entenderla solo como medios, porque en muchas ocasiones creemos que comunicación es, o que tenemos una buena comunicación porque en la organización tiene muchos medios de comunicación, o porque enviamos muchos Twitter, o porque tenemos muchos likes, o porque nos siguen mucho en el Instagram. Medio es medio, ¿sí?, pero un medio no es estratégico. Entonces, el tener muchos medios, o el tener muchos likes, o el tener muchos seguidores, no significa que estamos haciendo una comunicación estratégica. Que algo bien importante en esto, y ya que tú me preguntas con esto de reputación, es que la gestión de comunicación de crisis debe tener, ¿sí?, como trabajo previo y como plataforma para poder hacer una buena gestión, tú debieras tener un diseño de un plan estratégico de comunicación. O sea, tú debes tener realmente un modelo de comunicación estratégica que estás aplicando en tu organización, y esta gestión de comunicación de crisis viene a ser como un módulo, ¿sí?, dentro de tu gran plataforma, de tu gran planificación de comunicación. A nivel latinoamericano, doctora, ¿cómo percibe usted este tema del desarrollo de la comunicación dentro de las empresas, la comunicación organizacional? Muchas veces es algo, bueno, en El Salvador sucede que la comunicación es vista de menos, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Pero poco a poco se van dando cuenta de la importancia que tiene, y en momentos críticos y definitivos para las empresas. ¿Cómo se percibe a nivel latinoamericano este tema? Mira, a nivel latinoamericano todavía tenemos un camino largo que recorrer todos los profesionales que nos dedicamos a la comunicación en las organizaciones, ¿no? Fíjate que a nivel académico nomás tenemos un gran reto, y es que al día de hoy todavía tenemos muchas conceptualizaciones en cuanto a las denominaciones que utilizamos. Entonces, en algunas partes y también por países, por escuelas, es más, en el mismo país se pueden tener diferentes denominaciones. Entonces, podemos tener comunicación organizacional, comunicación corporativa, comunicación empresarial, comunicación estratégica, relaciones públicas, ¿sí? Así que te comento, va a ser un año que un grupo, pues, de académicos, pues muchos también hacemos consultoría, nos estamos empezando a reunir. Tuvimos una primera reunión en San José de Costa Rica en julio del año pasado
para empezar a discutir esto, ¿no? Para empezar a discutir un poco sobre cómo es esto de la comunicación y la organización en Latinoamérica, tratando de buscar puntos de encuentro, tratando de aprender un poco de los otros, y cuando nos sentamos a hablar es que encontramos y decimos, pero eso a lo que tú le llamas comunicación organizacional es lo que nosotros le llamamos corporativa, y el otro dice, no, pero eso no es comunicación estratégica, no, porque es que hay tales elementos, tal cuestión. Así que, pues, digamos que académicamente y conceptualmente, pues, también tenemos mucho trabajo por delante. Hay muchas propuestas, estamos haciendo grandes cosas en América Latina, tenemos gente muy preparada, tenemos personas, pero de pronto yo creo que tenemos una gran brecha entre la parte académica y la empresa, ¿sí? De pronto ahí hay unos espacios para todavía trabajar, y dentro de las organizaciones es un gran reto que tenemos los directores o los coordinadores, las personas que están en las áreas de comunicación y los que hacemos consultoría, de realmente demostrarle a la empresa, a la organización, a la institución, que agregamos valor a su gestión, que no somos un gasto. Porque normalmente nos ven es como, no, es que es el gasto porque nos piden para una cantidad de medios que hacemos y esto a la final, ¿qué beneficio nos está trayendo? Eso significa que no estamos haciendo una comunicación estratégica, sino que nos estamos quedando en lo meramente táctico. Ok. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Alberto, a ti. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros la doctora Sandra Orjuela desde Colombia, especialista en comunicación organizacional. Hasta la próxima.